Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. De verdad me disculpo muchísimo si en dado caso pues hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido, pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues positiva, en donde surgió pues una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues dedicándole la mayoría del tiempo. Así que por eso es de que ahora he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que obviamente hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otro startup. Así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado. Sin embargo, se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente con una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance. Así que vamos a poder impactar a muchas más personas, que era lo que hemos querido siempre. Ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores, editores, temas de marketing, temas de estrategia digital y de pauta, y obviamente con bastantes y nuevos invitados de un pues que no los hemos tratado todavía, de temas interesantísimos. Y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio desde cero, con socios y pues con una estructura detrás un poquito más robusta, pues he aprendido bastante, ¿verdad? Entonces ya el conocimiento pues va a pesar un poquito más al momento de conversar con esas personas. Así que de verdad, muchas gracias por estar atentos y pues espero que se gocen estos episodios que estamos sacando ahorita. Es contenido que yo ya tenía reservado para irlo lanzando poco a poco porque los habíamos grabado desde hace tiempo. Así que disfruten estos episodios. Como siempre, pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguir pues estando pendientes de nosotros. Mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando, que es lo que no estábamos generando contenido, pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas. Así que como nada, siempre agradeciendo a los patrocinadores. Ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador, Portafolio Diversificado. Si se han dado cuenta, tenemos un nuevo episodio pasado que se llama Nuevas Opciones de Inversión con Rodrigo Blanco. Él ha estado bastantes veces en nuestro podcast. Siempre que conversamos pues existen nuevas oportunidades. Él tiene una perspectiva y una visión bien clara de muchas cosas que a veces nosotros no vemos, pero creo que es lo interesante de conversar con él. Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con Portafolio Diversificado, una opción para que tú, si en dado caso tenés unos ahorros y querés realmente ganar intereses y que ese no sea solamente un ahorro, sino que sea una inversión, pues está la opción de Portafolio Diversificado. La página web es www.portafoliodiversificado.com, en donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas que existen en Estados Unidos, en donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual sobre tu inversión en dólares. Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan. Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas, pero algo un poco más seguro, menos pues volátil, ¿verdad? Como el mundo inmobiliario. Está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión, o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com. Así que de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes y se vienen muchísimas cosas más. Y en este caso pues gócense este episodio que se viene, porque de verdad está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Así que, Philip, buenos días, buenas noches. De verdad, gracias por tu tiempo, súper valioso el poder conversar siempre contigo. Como te digo, ya hace casi 2 años y medio conversamos contigo y me cambiaste la vida. Así que bienvenido, buenas noches. Pues, ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Marcel. Súper todo. Para mí es un honor hablar con emprendedores o personas que les interesa el emprendimiento. De veras, el futuro del país tiene que ver con los emprendedores. Ellos son los que son el motor económico, son los que contratan gente. Entonces, siento que una de mis misiones ahorita es hacer estas charlas, hablar con emprendedores. Y creo que los emprendedores que pues nos ha ido más o menos bien, tenemos mucho que dar, muchas experiencias, y pues en el caso mío yo quiero contar todo lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo, porque creo que si yo puedo ayudar a emprendedores a ser exitosos,
el país sale adelante. No, definitivamente ya pues con el podcast que tuvimos la oportunidad de conversar, me cambiaste mucho la vida, en donde tuve que tomar decisiones a base de lo que aprendimos contigo. Y pues ya 2 años y medio después veo que fue una decisión correcta, así que gracias por eso. Y pues me has enseñado mucho. Siempre creo que es algo que te es una característica, que siempre estás abierto. Eso es algo que muchos de los emprendedores admiran de ti, que siempre estás abierto para recibir a personas. Cuando la gente te encuentra en alguna conferencia, siempre estás ahí escuchando sus ideas. Todos te quieren pichar ideas de negocio, que es algo que es algo muy común, pero de primero todo quisiera felicitarte por lo que has logrado con Ecofiltro y con tu ejemplo. Y si quieres, para empezar, Philip, el tema que estamos viendo con los emprendedores aquí en el Bootcamp es cómo podemos encontrar esa pasión por lo que hacemos para poder empezar a construir un negocio a través de esa pasión. Y me encantaría que nos contaras un poco de tu historia, cómo fue que a través del problema que te enamoraste, empezaste a proponer soluciones y ahorita pues tenemos lo que tenemos, que es Ecofiltro, que ya traspasó fronteras y has estado, bueno, no sé cómo vas con tu meta del 1.000.000 de familias, pero por favor contanos un poquito. Sí, muchas gracias, Marcel. Pues mira, todo mi vida de emprendedor empezó cuando estuve en Wharton sacando mi MBA, y era el único de como 500 personas de mi clase que quería empezar un negocio, ¿va? Y es muy aquí de adentro, ¿va? Yo decía, yo siempre quería como que tratar de crear algo. Y ahí es donde nació mi espíritu de emprendedor, y me empecé a juntar con los profesores que eran emprendedores, y ahí me di cuenta que uno tiene que escuchar lo que uno tiene adentro, ¿va? ¿Qué es lo que uno realmente quiere hacer? Y estábamos hablando hace ratos contigo, ¿va? Que a veces las personas se meten en el negocio familiar no porque quieren, sino creen que esa es la tradición, y hay presión, y a veces no hacen lo que realmente quieren hacer, ¿va? Creo que hay muchos emprendedores en Guatemala que paran en compañías grandes, y creo que Guatemala pierde, ¿va? Porque podríamos tener mucho más negocios iniciados por un montón de emprendedores si realmente siguieran sus sueños. Y pues yo tuve un mentor en California donde empecé mi primer negocio, y él siempre fue muy generoso. Él era un emprendedor nato en darme a mí todas sus experiencias y guiarme. Y ahora es la razón que lo estoy haciendo ahora. Y es muy importante estar apasionado por lo que uno quiere hacer, pero también uno tiene que ser realista, y uno no puede ser un emprendedor si te metes en un mercado donde no hay clientes, ¿va? O si te enamoras de un producto. O sea, un producto no tiene valor. Clientes tienen valor, ¿va? Entonces siempre le digo a los emprendedores que tengan cuidado de no enamorarse de su producto. Si quieren ser emprendedores, traten de enamorarse en el emprendimiento que va a generar un flujo que te va a dar la oportunidad si el producto es bueno, pues mejorar la vida de muchas personas. Pero ese concepto a veces me cuesta comunicarlo a emprendedores aquí en Guatemala, ¿va? No se enamoren del producto. El producto no tiene valor. Lo que tiene valor son los clientes, ¿va? Por ejemplo, si yo estoy aquí enfrente de ustedes y he vendido 6 ecofiltros, pues no tiene mucho valor el ecofiltro. Pero si digo, mira, hemos vendido 600,000 ecofiltros, eso ya dice que tiene valor ecofiltro, ¿va? Entonces el producto, porque tiene una propuesta de valor muy atractiva y ha traído más de 600,000 clientes, pues tiene valor. Y ese es un concepto que recomiendo un libro que se llama Originals, de Adam Grant, que habla mucho de estos temas, ¿va? Que uno tiene que enfocarse mucho en desarrollar esa propuesta de valor para que el producto atraiga a millones de clientes, y así el emprendimiento realmente escale. Y entendiendo la historia de Ecofiltro, Philip,
todo comenzó pues con un acercamiento de cómo se resolvía en una época el tema de agua potable. Me recuerdo que usted me Sí, contaba de que era por otro medio en donde el agua pues no era tan sí, rica y incluso era un poco más costoso. Eh, sí, ¿cómo mezcló esa oportunidad que identificó con esa pasión de querer ayudar? sí. Pues mira, yo tuve un par de emprendimientos exitosos cuando ya tenía 39 años, más o menos me retiré y no estaba muy contento, no tenía propósito, me iba a viajar por todo el mundo, me levantaba tarde, en fin, era como una hoja en el viento. Y fui con la fundación de mi familia que se estaba enfocado en el tema del agua. Y aquí voy a hablar un poco del tema de las fundaciones y por qué creo que muchos no funcionan o no impactan mucho. La fundación de mi familia se medía mucho por sus intenciones. Ujú. eh, y un emprendedor se mide por sus resultados. Entonces yo me involucré en la fundación y mi hermana me dijo que la meta era resolver el problema de acceso a agua potable en Guatemala. Le dije que bueno, que no le, porque no tener acceso a agua potable mata a más personas que cualquier acto de violencia, incluyendo las guerras. Entonces era una misión muy noble, pero estábamos llegando a 2,000 familias al año en un país donde había 1 millón de familias sin agua potable. Entonces era absurdo eh, pensar que se iba a resolver ese problema pues de nuestras vidas. Iba a tomar 500 años a ese paso. Entonces yo lo que hice, Marcel, y esto pues esto viene de mi vida anterior de un emprendedor tradicional, es que yo dije, bueno, ¿qué pasa si ya no vemos a los más pobres como objetos de lástima, sino como clientes potenciales? ¿Y qué pasa? Como el mercado de agua es muy grande, ¿va? La gente urbana y rural igual necesitamos tomar agua. Entonces, ¿qué pasa si el ecofiltro, que parece como una maceta y se puede poner en un recipiente de cerámica o de vidrio, qué pasa si yo voy a un mercado urbano y investigué? Ahí es donde investigué cuánto gastaban en Guatemala en garrafones, y eran como 2,000 quetzales al año. ¿Y qué pasa si yo saco un producto lindo de cerámica con un chorro de acero inoxidable y lo vendo por 600 quetzales? Y esos 600 quetzales le va a poner algo mucho más bonito en su cocina, le va a ahorrar 2,000, pues 1,400 quetzales en el primer año. Entonces, la propuesta de valor va a ser muy atractiva, pero lancé ese producto urbano con la misión de llevar agua potable a área rural. Entonces era como Robin Hood, ¿verdad? Solo que no estaba robando a los ricos y a los pobres, sino vendiendo urbano a un precio muy atractivo y de ahí manteniendo un precio tan bajo en área rural que cualquier familia lo podía pagar en Alta Verapaz, Petén, Huehue, etcétera. Y así fue como yo vi que realmente uno dignifica a los pobres. Cuando uno llega y le regala algo a un pobre, le estás diciendo que no tiene él o ella la capacidad de resolver sus problemas. Entonces yo fui y dije, mira, investigué ese mercado y me di cuenta que estaban gastando como 100 quetzales al mes en leña para hervir agua. Entonces empecé con un precio de 250 quetzales, donde ellos iban a pagar por el ecofiltro, se iba a pagar en menos de 3 meses. Y empecé a generar un montón de ventas, no regalos o donaciones que se hacía con la fundación, sino ventas. Y logramos, pues, del 2010 para acá, tener 360,000 familias rurales que han comprado el filtro y como 250,000 que han ido a Semaco, Walmart, EPA, Novex, Curazao, todos los canales urbanos. Pero lo importante es lo que nació en mí fue a los 40 años, me di cuenta que necesitaba un propósito, me metí a la fundación, me di cuenta que ese modelo nunca iba a llegar a resolver el problema para mucha gente, y la razón que soy fan del emprendimiento, apliqué mi experiencia como emprendedor para resolver un problema social. Y Ecofiltro hoy en día es una empresa muy rentable y es muy rentable, y yo utilizo esa rentabilidad para regresar a la empresa cada año. Todo se reinvierte porque el objetivo es llegar al millón de familias. No estoy
cerca, ¿va? Estoy como en 360,000, 370,000, pero ahorita cada vez estamos aprendiendo y cada vez estamos cambiando la estrategia, pero yo le aseguro, y lo digo ahorita, ojalá que me estén grabando, para el 2025 no va a haber una familia en Guatemala, en área rural, que no tenga agua potable a través de nosotros. O sea, ya tenemos un plan muy bueno que hemos ido ajustando con las experiencias que hemos ganado en área rural. Interesantísimo, Philip, gracias. Y creo que de aquí surgen dos temas interesantes. Uno, la propuesta de valor, que es vital, y creo que esa propuesta de valor me encantaría entender cómo fue que el acercamiento al área urbana y el área rural, las dos están, o sea, es la misma propuesta de valor al final. ¿Por qué? Porque me está dando agua potable en un recipiente bonito, fácil, no tengo que gastar en garrafones a los dos. Entonces, ¿cómo fue o sea, ahí de cierta manera como que se va un poquito del tema de las prácticas del marketing, en donde diferentes segmentos aprecian diferentes cosas, y al final los dos segmentos apreciaron lo mismo y la misma propuesta de valor fue para los dos? Sí, pues mira, al final las personas se motivan mucho por ahorrar dinero, ¿va? Ahorita más que nunca, nosotros estamos creciendo, en esta pandemia estamos creciendo 30% más de lo que estábamos pronosticando, ¿va? Porque ahorita por seguridad la gente quiere agua potable en su hogar. Pero antes de la pandemia, en un mercado normal, estábamos creciendo a un buen ritmo, porque la gente siempre está, uno tiene que escuchar a la gente, ¿va? La gente no quiere gastar más dinero si no tienen que gastar tanto dinero. Entonces, si uno viene con... Y le voy a dar un ejemplo, y quiero que los que están escuchando investiguen este caso, que es muy interesante. Se llama Warby Parker. ¿Okay? Ellos salieron de mi universidad también. Y por años de años, por los últimos 50 años, la gente que quería lentes para leer, por ejemplo, tenían que ir a un local, y un doctor tenía que hacer lo que se llama un prescription, y costaban esos lentes como $900. Entonces ellos dijeron, pues, qué ridículo, ¿va? Esos lentes no cuestan $900, cuestan como $10. Y era un monopolio. Y ellos, la propuesta de valor de ellos era, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos un modelo donde ponemos, en lugar de 900, ponemos esos lentes a $90, y la gente se hace el examen de los ojos en línea, no tienen que ir con un doctor a un local, y ellos pueden pedir varios lentes, y si no les gusta ciertos lentes, los regresan sin costo. Entonces ellos, la propuesta de valor es darles acceso a muchísimos lentes en línea, que los puedan probar en sus casas, y ahorrarse $810. Y así, y me encanta contar esa historia de Warby Parker, porque yo en Guatemala, no lo voy a decir públicamente qué empresas son, pero hay un montón de oportunidades en Guatemala, de empresas grandes que están vendiendo productos a precios muy altos, y donde emprendedores, si desarrollan una buena propuesta de valor, pueden ingresar a ese mercado y quitarle miles y miles de clientes a corto plazo. Y ahí es donde, pues, me encanta hacer mentorías, y ahí, pues, en privado les puedo dar 2 o 3 ejemplos, pero hay que pensar en mercados grandes como el de lentes, o por ejemplo Zappos en zapatos, ver mercados grandes y ver dónde los clientes realmente no se están atendiendo bien, y cómo la tecnología hoy en día les da una oportunidad de atender mejor a esos clientes. Y de veras, hay muchas oportunidades en Guatemala. O sea, hay mucho espacio para que muchos emprendedores ayuden a los guatemaltecos a tener una mejor experiencia de compra y ahorrar mucho dinero. Hay muchas, muchas oportunidades. Y creo que algo vital que mencionó Philip es el tema de ser rentable, ¿verdad? O sea, Sí. creo que el crecimiento y el impacto que ha logrado tener Ecofiltro ha sido porque es una empresa. Y es algo que se menciona mucho, que es una empresa con cerebro de empresa, pero corazón de fundación, ¿verdad? Que siempre Correcto. buscamos el beneficio, ¿verdad?
Sí, y somos una empresa muy rentable. Y a mí me gusta decirlo, porque si yo no soy rentable, por ejemplo, ahorita invertimos un montón de dinero en SAP, ¿verdad? Que es un software que usa BMW, aquí localmente lo usa empresas como Semaco. Es el software, es el Ferrari de software. Y ese software te da la oportunidad de utilizar toda esa data que está entrando todos los días para poder tomar buenas decisiones. Entonces, nosotros somos rentables porque sabemos, conocemos muy bien los mercados, hacemos muchas encuestas todo el tiempo para entender cómo servir mejor a los clientes y todo el tiempo estamos utilizando ese software para ir midiendo diferentes partes del negocio, desde producción a mercadeo, ventas, todo lo estamos midiendo. Entonces uno piensa que los emprendedores exitosos son gente que solo con emociones y intuición están manejando sus empresas. No, los que realmente están escalando tienen una metodología muy disciplinada, están midiendo todo lo que hacen todo el tiempo y siempre están cuidando esa propuesta de valor y viendo cómo pueden mejorar esa propuesta de valor. Entonces, Y es eso, bien importante. y por eso es importantísimo, Philip, tener ese contacto con el cliente, ¿verdad? Porque al final cualquier tipo de estudio de mercado nunca va a sustituir el contacto con el cliente directo, de escuchar qué es lo que está pasando, cómo lo están resolviendo, qué se puede mejorar. Y ahí va mi segunda pregunta. Si en dado caso usted hoy decide, bueno, quiero emprender, se recuerda que conversábamos sobre el tema de las estufas eficientes. Y que un montón de gente me escribió que quería hacerle las estufas porque comentó que sería una excelente oportunidad de negocio. ¿Cómo haría usted hoy para comenzar ese negocio? ¿Qué proceso tomaría de investigación? ¿De qué hipótesis? ¿Cómo empezaría a adentrarse en hacer otro cofiltro, pero enfocado en estufas? Pues todo empezó, de hecho ya tenemos los estudios, empezamos en entender cuánto gastaba la gente en Guatemala en leña para cocinar. Y Guatemala es de los 3 países que más utilizan leña per cápita en el mundo. Es realmente muy triste por nuestros bosques. Entonces, más o menos estás hablando de como 300 quetzales, imagina, 300 a 350 quetzales dependiendo de la región. Entonces empezamos con, ok, hay un gran mercado que ahorita están cocinando con fogata abierta, 2.1 millones de familias, entonces es el tamaño del mercado que están cocinando con fogata abierta, ni siquiera con una estufa mejorada. Entonces ese es el target, empezamos con ese mercado y validamos, pusimos como 100, 130 creo que eran ecofuegos y los pusimos en diferentes partes de área rural de Guatemala y en promedio la gente estaba reduciendo su consumo en leña en como 120 quetzales al mes, imagina. Wow. Entonces, ahí es donde empezamos a desarrollar la propuesta de valor. El precio del ecofuego es 200 quetzales. Eso es el precio que lo vamos a vender. El costo más o menos es de como 97 a 98 quetzales. Entonces tenés ese spread entre 97, 98 y 200 para que tengas distribuidores para que puedan ganar un margen, todos tus costos fijos. En fin, es un best practice es tener un 50% de utilidad bruta. Y para la familia rural, que es lo más importante, ¿va? Porque acuérdense lo que dije al principio del podcast es, un producto no tiene valor, son los clientes que dan valor. Y si una persona está ahorrando 100 quetzales al mes y le cuesta el producto 200 quetzales y le va a durar 5 años, la propuesta de valor es muy atractiva, ¿o no? Y si tenés muchos testimoniales y muchos videos y laboratorios que han confirmado de esa reducción de leña, pues entonces solo es cuestión de ejecutar, ¿va? Que los vendedores que tengas en área rural puedan de una manera muy clara comunicar esa propuesta de valor a esa familia rural y pues y así vas escalando, ¿va? Entonces de ahí se vuelve ejecución, ¿va? Ya cuando tenés 10 personas vendiéndolo en diferentes partes de Guate exitosamente, de ahí tenés que ver cómo subís a 100
distribuidores, 500, y se vuelve una ejecución y Ajá. asegurar que constantemente estás midiendo y que las familias que lo están usando están satisfechos. Sí, entonces entendiendo lo que usted buscaría sería definir de primero bien cuál sería la propuesta de valor, pero creo que antes de eso, si me dejara es entender las necesidades, porque creo que el contacto que usted tuvo por el tema de Ecofiltro se dio cuenta que también existía toda esta oportunidad del tema de las fogatas abiertas, de que los niños pues se lastimaban, que los ojos, que Sí, la respiración de la gente. Entonces ahí identificó ese problema y sí, siempre su visión de enfoque social, de querer ayudar por medio del sí, emprendimiento, también hizo ver, ok, entonces acá hay una oportunidad. Preguntemos, me acerco, ¿cuánto gastan? 350 quetzales, alarán, es un montón. Entonces, ese sí, acercamiento le logró dar sí, esos insights para construir el sí, ecoleño. sí. Correcto. Y fíjate que yo no sé si muchas personas saben, pero Guatemala tiene, eh, eh, creo que es el número uno en cáncer del ojo, porque hay tantas mujeres cocinando con todo ese humo en la casa. Tenemos muchísimos casos de cáncer del ojo por eso. Entonces es triste, pues como nosotros estamos en miles y miles de hogares, me da mucha tristeza a veces esos techos totalmente negros, que es un reflejo de los pulmones de más que todas las mamás, pero también los niños. Y sí, fue observando eso que me di cuenta, wow, tiene que ver una tecnología que se puede vender con una propuesta de valor atractiva y que pueda escalar muy rápidamente si esa propuesta de valor es muy atractivo. Pero sí, nació de estar en tantos hogares rurales. Sí, y creo Es, que y ahí me gustaría tal vez entrar en esa parte en donde ahorita pues toda la situación se está yendo al tema digital, entonces muchos están buscando negocios digitales pues obviamente es mucho más sencillo, no requiere tanta logística de tener una fábrica, distribuidores y demás. Eh, Creo que también yo me iría a la parte en donde nosotros en la ciudad, en donde la gente que vivimos en la ciudad, pues obviamente no vemos tantas oportunidades que existen en el área rural porque nosotros pensamos que no, como nosotros estamos bien, pues todos también, entonces nos enfocamos en negocios digitales, pero creo que el hecho de tener contacto con el área rural, ir a visitar, ir a escuchar, ir a conocer, ir a preguntar, te abre esa chispa y dices, bueno, en vez de yo estar vendiendo cosas digitales, digamos, podría estar resolviendo un problema que impacta a sí, millones de personas y que resuelve y que mejore el futuro de mi país. sí, Entonces creo que sí, es importante, un sí, buen enfoque. y solo tenés que ir a visitarlos y hablar con ellos. Mira, el error más grande, Marcel, de muchos ONGs y muchas fundaciones es que no tienen esa conversación con las personas que están tratando de ayudar. O sea, mi hermana, la quiero muchísima, pero muchos años estaba regalando ecofiltros y muchas veces paraban como basureros, ¿verdad? Porque no, no había esa conversación de ayudarlos a que ellos participen en resolver su propio problema, a través de ellos pagar por su filtro. Entonces pasa mucho de que vienen ONGs, muchas veces vienen del extranjero y ven a los guatemaltecos, ay pobrecitos, y les regalan un montón de cosas y hacen más daño que bien. Y por eso hablo mucho de cómo el emprendimiento de impacto puede resolver casi todos los problemas y rápido, y rápido. Y no hay que regalar las cosas. Ellos están dispuestos a pagar por un producto siempre y cuando el vendedor pues presente la propuesta de valor de una manera que cualquiera lo pueda entender. Y así es como hemos logrado vender muchísimo a los más pobres. Los más pobres son clientes nuestros y son clientes rentables ahora porque antes la venta urbana subsidiaba la rural, pero ahora como producimos tantos filtros aquí en Antigua, el costo ha bajado tanto que ahora solo la área rural ya es rentable. O sea, ya no necesita la venta. Pero lo que hacemos ahora es, ahora tenemos un programa de donación a escuelas muy grande, pues últimamente ha sido hospitales y adultos mayores, donde hemos estado donando filtros. Pero lo que empezó como una venta urbana tenía que subsidiar esa venta rural, ahora ya la área rural ya es sostenible, que era mi meta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que esta operación sea rentable en la área rural y ya no depender de otro mercado? Y lo logramos el año pasado.
Y Philip, me encanta eso porque creo que fortalece y refuerza algo que mencionó antes, que a veces nosotros estamos tan enamorados de la solución y a veces esa solución está basada en creencias nuestras de que así, fijo, lo van a querer así y fijo ellos no están dispuestos a pagar fijo y como que creemos esas narrativas que nos limitan y paramos dando una fundación que llega a solo a 2,000 personas cuando solo por el hecho de ir a escuchar, sentarse a entender el contexto, entender que lo que están buscando, escuchar, aprender, se puede crear algo tan interesante. Y creo que ahí hablamos de lo que usted mencionaba, de que hay que enamorarse del problema, o sea, de que te apasione tanto y que no puedas creer de que sigue habiendo gente que no tiene acceso a agua, que si no hubiera sido Cofiltro, hubiera sido otra empresa, si no hubiera sido esa, hubiera sido otra. ¿Cómo ve usted esa parte? Y, y si no estoy mal, y déjeme decir, puede ser que sea un mal que se replica en mucha gente que cree que así debería de funcionar, en donde no nos acercamos al cliente y creamos un producto antes de siquiera escuchar. Sí, sí. Sí, no, no, es bien importante escuchar y tener una transacción con el cliente y que no sé si un concepto muy importante para mí ha sido Unit Economics. Lo pueden googlear. Hoy en día lo bueno es que se puede googlear todo. Y yo cuando entendí ese concepto, me ayudó a ser un mejor emprendedor y no cometer tantos errores. Y básicamente solo analizás cada cliente. Por ejemplo, el Unit Economics nos confirmó el año pasado que nosotros podemos rentablemente llegar a una familia en Huehuetenango vendiendo el ecofiltro rentablemente a esa familia. O sea, funciona el Unit Economics en área rural. Y es bien importante que los emprendedores hagan ese ejercicio, ¿va? ¿Será que mi producto se puede vender rentablemente al cliente típico en mi mercado? Y no lo vas a creer, pero muchas personas no lo hacen. O sea, no miden la parte financiera como se tiene que medir para que luego cuando ya sabes que estás teniendo rentabilidad a un nivel de Unit Economics, pues entonces solo es de escalarlo lo más rápido posible. Pero el Unit Economics es muy importante y es muy importante que todos los emprendedores en Guatemala entiendan ese concepto, porque si lo entienden, ya cuando lo logran, solo es cuestión de ejecutar y escalar. Y los Unit Economics, para poderlo entender, estamos hablando de identificar dentro del proceso de la cadena de valor qué me cuesta cada cosa o cómo es que funcionaría. Pues, por ejemplo, regresemos a Ecofuego. Con el Ecofuego, ¿va? El precio al cliente en Huehuetenango es 200 quetzales. Yo le tengo que dar un margen de 25% al distribuidor en Huehuetenango. Entonces, yo se lo vendo al distribuidor en Huehuetenango a 150 quetzales, ¿ok? Ese distribuidor se lo vende a 200, gana sus 50 quetzales. Yo tengo que poder vender a ese distribuidor, que es mi cliente en Huehuetenango, rentablemente a 150. Y si te acordás, el costo es 98 quetzales, el Ecofuego. Entonces, tengo 52 quetzales para la distribución, pagar costos fijos, y ya hemos hecho un ejercicio llegando a 1,000 clientes al mes, que va a ser muy fácil cuando ya lo lanzábamos en marzo, imagina, cabal cuando se cerró todo, pero cuando se cerró todo, o sea, yo cometo errores todavía todo el tiempo. Fue mala suerte. Cabalmente, mediados de marzo, creo que el día antes de que se cerró el país, pero ya hicimos un análisis que con una venta de 1,000 mensual, nosotros podemos atender toda la República de una manera rentable, a un nivel de Unit Economics. Yeah. Y lo tenemos bien mapeado, ya todos los costos por kilómetro en diferentes partes de Guate. Y lo bueno es que se pueden transportar muchísimos, no son nada frágiles. Pero eso es lo que es Unit Economics, entender tu costo y tu venta. Uh-huh. Y asegurar que a nivel del cliente más complicado, más difícil, Barrías, Huehuetenango, se pueda atender de una manera sostenible financieramente. Interesante, Philip. Usted con tanto contacto, digamos, con el área rural, que es uno de los mayores porcentajes de la población en Guatemala, ¿qué otras oportunidades ha visto
que hace 2 años usted me mencionó el tema del fuego abierto y por lo visto ya lo resolvió, pero ¿existe alguna otra oportunidad para alguien que quiera, porque digamos dentro del grupo que nos están viendo hoy hay muchas personas que no tienen ideas de negocio, ¿cree que hay una oportunidad que exista que se pueda resolver? Hay muchísimas, hay muchísimas. Mira, hablemos de tendencias. Ahorita hay tendencias y por ejemplo, mucha gente quiere la comodidad de poder comprar a través de Internet. Mucha gente le interesa mucho los productos locales. Mucha gente le está interesando productos que son amigables al medio ambiente. En fin, por ejemplo, un negocio que yo miro que a alguien le pudiera ir muy, muy bien son bebidas naturales en envases de vidrio. Algo que ya ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y Europa. Aquí hay una gran oportunidad, especialmente ahorita con esta pandemia, la gente se está dando cuenta que si uno tiene una mejor alimentación, productos naturales, vas fortaleciendo tu sistema inmunológico. Entonces, y la gente ahorita quieren de alguna manera comprarle a compañías que son conscientes del medio ambiente, ¿va? Entonces, que puedan regresar esos envases. Pero uno tiene que formular una bebida natural que realmente sea rica, ¿va? Igual de rica que uno tradicional. Entonces, yo veo eso es una oportunidad bien obvia, en mi opinión, y snacks naturales, snacks que tengan, no solo que sean buenos para uno, pero tengan muy buen sabor y que tengan un impacto social. O sea, ahí hay una oportunidad muy grande y el mercado de snacks es muy grande. O sea, hay que apostarle a los mercados grandes. Yo le digo a los emprendedores, no compitas en nichos muy pequeños. Trata de, así como por ejemplo Ecofiltro es agua, ¿verdad? Todo el mundo toma agua. Zappos, ¿verdad? Que es un buen ejemplo de un startup en Estados Unidos que lo compró Amazon. Todo el mundo compra zapatos. El de Warby Parker. O sea, apostarle a los mercados grandes y hay que leer mucho, porque mucho de lo que pasa en otros países va a pasar en Guatemala. Y esas tendencias de bebidas naturales, de envases, de vidrio, productos locales o con algún sabor local, solo es cuestión de ejecutarlo bien, ¿va? Pero sí miro que se puede desarrollar una propuesta de valor muy interesante, y así como ese hay como 10 otros, ¿va? Ahí en mentorías yo no cobro, yo lo que quiero es que tengan éxito y que sean emprendimientos que ayuden a los consumidores con más opciones, a mejor precio, más saludables. Es mi única intención, es que los emprendedores tengan éxito para el beneficio de los clientes y el beneficio de darle más trabajo a más gente. Esa es mi única razón que hago mentorías con tantas personas. Y sí, y definitivamente, Philip, yo puedo dar la experiencia de eso. Philip, de los 30 a los 40 comentaba, y estoy seguro que es algo obvia esta pregunta, pero de los 30 a los 40 usted hizo dinero. Y a los 40 se retiró, dijo, mira, ya no quiero, no busco. De los 40 a los 50 ha estado desarrollando Ecofiltro, 10, o sea, 2 décadas distintas, con objetivos distintos. ¿Cómo ha sido esa diferencia? Un enfoque en dinero y el otro enfoque en impacto. Sí, mira, yo cuando estuve en la universidad, ni siquiera la gente pensaba que los negocios podrían mejorar la sociedad. O sea, yo estudié en una escuela de negocios que se llama Wharton, en Filadelfia, donde salió Elon Musk y Trump. Y es la escuela de negocios más vieja de Estados Unidos. Y es una escuela de negocios donde cuando yo estaba ahí, el enfoque era hacer dinero. O sea, lo único que yo aprendí ahí es, lo único que sirve de todo lo que vas a aprender ahí es para ser el más rico del cementerio. Y este fue el concepto que yo me llevé a California y empecé un par de negocios ahí, me fue bien. Y lo curioso es, luego a los 40 me metí a Ecofiltro a ser un emprendedor social, pero me di cuenta, después de varios años haciéndolo, que las empresas más rentables, Marcel, las más rentables no van a ser los emprendimientos tradicionales. Los emprendimientos que son rentables
y que tienen productos que mejoran la salud de las personas y son amigables al medio ambiente. Yo le aseguro, si hacemos un análisis después de esta pandemia, yo soy un B Corp, que es una empresa certificada que tenemos triple impacto, financiero, somos rentables, amigables al medio ambiente e impacto social. Si nosotros en un año medimos cómo les fue a esas empresas versus la empresa tradicional, le aseguro que las empresas de impacto como Ecofiltro en lo financiero, o sea, no estoy hablando de lo social y lo del medio ambiente, en lo financiero vamos a tener mejores resultados. ¿Eso qué me dice? Que ha cambiado el consumidor. El millennial especialmente está viendo a las empresas, quieren más de las empresas, quieren que realmente mejoren de la sociedad. Hace 20 años solo querían que sean rentables y que les den una buena oportunidad de desarrollar su carrera. Hoy en día quieren que las empresas mejoren el mundo. Entonces, empresas como Ecofiltro tienen una ventaja, atraemos mejor capital humano porque la gente quiere estar en una empresa que tiene un propósito más allá que solo hacer dinero. Y los clientes son más fieles, ellos le quieren comprar a empresas que realmente tienen corazón, ¿va? En su ADN tienen esa responsabilidad social, ¿va? No es algo de un departamento dentro de la empresa, sino el giro de negocio es de impacto. Entonces, yo hubiera sido un emprendedor de impacto a los 25 años cuando salí de Wharton, si hubiera sabido lo que sé ahora. Pero yo seguí ese camino tradicional de mis negocios eran banca y una distribuidora en California tradicional. De baterías. Yo tal vez hubiera metido más impacto en esos emprendimientos sabiendo lo que sé ahora y creo que hubieran sido aún más fuertes en ese entonces porque cuando uno trata de manejar las cosas bien y con una causa justa, una causa noble, creas una energía muy positiva y atraes muchos clientes y buen capital humano. Entonces, yo le digo a los emprendedores, ser emprendedor de impacto te va a hacer mucho más rico, ¿va? Si querés. En el caso mío, yo regreso todas las utilidades porque tengo una misión social muy agresiva, pero uno puede, si uno está en una diferente situación financiera, pues pagarse muy bien, vivir muy bien a través de un emprendimiento de impacto. De hecho, son los emprendimientos más exitosos y eso los estudios ya lo están comprobando. Pero Philip, también de cierta manera es como o sea, es un doble trabajo porque no solo tenés que ser financieramente rentable o sostenible, pero también tenés que tener ese impacto, o sea, tenés que estar manteniendo las dos barras y yo creo que cuando uno se enfoca mucho, que no está mal, pero en impacto, la barra se levanta un poquito más de dificultad porque obviamente no solamente hacer plata, sino que cómo hacemos para mejorar y que este producto sea sostenible y que todo vaya, que sea íntegro y Sí. holístico, es un poco más difícil y creo que ahí es en donde entra esa experiencia que usted tuvo en los últimos 10 años de la parte capitalista, digamos, en donde aprendió cómo hacer negocios, pero hubiera sido, no sé qué tanto cambio hubiera sido no haber tenido esa experiencia al haber empezado Ecofiltro. Sí, tuve esa ventaja de capitalismo puro, sí lo tuve, y tuve ese, y es bien importante, yo a los emprendedores que estaba mentoreando, no hablamos de la parte de impacto en sus emprendimientos. Le digo, ¿cómo vas a hacer dinero? O sea, hablo mucho de cómo va a hacer dinero, porque si uno tiene un objetivo de ser un emprendedor social, pero el emprendimiento no es sostenible financieramente, no ayudas a nadie. Entonces, yo trato de enfocarme mucho en cómo vas a hacer esto rentable. Hagámoslo rentable. Ya asegurando la rentabilidad, puedes ir desarrollando el impacto social y siempre tiene que ser un producto ambientalmente amigable, etcétera. Pero es bien importante y hay mucho romanticismo entre los emprendedores sociales. Yo trato de decirles, mira, olvídate un poco, o sea, emprendimientos sociales, emprendimiento en mayúsculas y social en minúsculas, porque si no está el emprendimiento exitoso y rentable, no vas a impactar acá. Entonces, y eso es lo que más me cuesta, Marcel, a veces, porque a veces ven como que el hacer dinero como algo malo, cuando es bueno.
O sea, el capitalismo realmente es noble porque está basado en la libertad de, si yo te vendo a ti un producto, pues tú voluntariamente estás comprando el producto, yo no te lo estoy forzando, el empleo es voluntario. Entonces el capitalismo es noble. Desafortunadamente, desde 1970, Milton Friedman creo que metió esa idea que solo una empresa solo se tiene que medir por sus utilidades, y creo que fue un gran error y hizo que muchas empresas quebraran, en mi opinión, y no duraran mucho tiempo porque se enfocaron mucho en el corto plazo a hacer dinero y no lograron una base muy sólida. Ahora estamos regresando al capitalismo consciente, y ese capitalismo consciente es lo que va a regresar a las empresas al capitalismo original de Adam Smith, ¿verdad? Que en 1780, donde realmente él decía que el capitalismo tiene que preocuparse de los clientes y de los trabajadores, y no solo es de hacer dinero, sino es ser parte de una comunidad y darle valor a esos otros actores. Así que estamos regresando a eso, y les aseguro que el emprendimiento social, esas empresas van a ser las más exitosas y las que van a durar mucho más tiempo, pero tienen que ser emprendimientos bien formulados, tienen que tener una disciplina muy alta, o sea, hay que ejecutar bien. Y ahí es donde a veces los que están muy en lo social se miden en intenciones, como hablaba antes, y no en resultados. Y hay que medirse en resultados, pero resultados que tienen un fin muy noble, en el caso nuestro, dar agua potable a todo el mundo. Y creo que hacia ahí va la cosa, Marcel, hacia ahí va. Hay demasiada información, ya no puedes ser una empresa que maltrata al medio ambiente por 364 días y el último día al año sembras 1000 árboles. Ya la gente joven ya no se lo traga, y qué bueno, va, o sea, ya no puedes esconder las cosas si uno produce de una manera que daña el medio ambiente y que sus productos son muy dañinos. Todos tienen que ir ya hacia un impacto positivo, gracias a Dios, porque ya todos tienen tanta información. Sí, gracias, Philip, definitivamente. Y creo que el hecho de que las intenciones no nos dan de comer, ¿verdad? Al final es cierto. O sea, yo no puedo vivir de intenciones y qué bonito y likes, sino que tiene que haber resultado. Y creo que por eso es de que tal vez su lógica es que cuando se acerca alguien con una idea social, lo primero que es, déjame ver tu modelo de negocio, porque quiero ver si el impacto puede ser sostenible y no solamente por un mes o 2 meses que sea el hype, ¿verdad? Así es. Sí, Así es. así que Philip, si quiere, comenzamos con un par de preguntas que tenemos en los comentarios. Acá hay una persona que dice que en qué momento exacto se dio cuenta que el ecofiltro era una idea que tenía gran futuro. Eh, pues primero me di cuenta que cuando yo hice el estudio del mercado urbano, una de las compañías grandes tenía como 750,000 clientes eh, que compraban garrafones cada semana. Entonces me di cuenta que yo estaba buscando una manera que no era la familia, que teníamos recursos limitados, llevar agua potable al millón de familias que ahorita, que en ese entonces estábamos llegando a 2,000. Entonces me di cuenta que había un montón de transacciones de agua potable en la ciudad capital, y quería aprovechar esos millones y millones y millones de dólares de gasto en garrafones para proveer un producto rentable que me ayudara a regresar a área rural con un producto accesible a cualquier familia, pero aprovechando esas ventas, esas transacciones urbanas. Pero me di cuenta que solo una empresa tenía esa cantidad de clientes en un mercado masivo, y que todas esas familias estaban gastando dinerales en leña para hervir agua. Eran como 3 millones de familias o 2 millones de familias en ese entonces. Entonces el mercado era muy grande para convencer a todos de una mejor manera de llevar agua potable a su hogar. Y también quisiera agregar que también dentro de la parte urbana, el hecho de estar pidiendo garrafones cada vez que te quedas sin agua también es ineficiente. Es que yo Sí, no tengo que parar de tomar agua porque no ha venido el del camión. O sea, existe ese sí. problema
que un ecofiltro te resuelve, que solo llenas el filtro. Sí. Sí, y así como ese, hay varios otros. O sea, yo me di cuenta que esa era una oportunidad muy grande de escalar muy rápido, pero hay varias otras oportunidades donde el cliente se puede servir de una mejor manera. Y ahorita con la plataforma tecnológica se puede llegar con mejores soluciones. Lo dejo como para todos los que están escuchando, hay un montón donde yo digo, wow, hay una oportunidad interesante para muchos mercados, muchas industrias en Guatemala. Philip, el contacto que ha tenido con mucho emprendedor, ¿qué buenas prácticas ha encontrado y qué malas prácticas ha encontrado? Que ha visto a los que han mantenido esas buenas prácticas el éxito y a los que han tenido esas malas prácticas el fracaso. Mira, en lo bueno, mucha creatividad. Es impresionante, de veras. El guatemalteco es muy creativo y me asombra, me encanta las soluciones que ha encontrado muchos emprendedores. Ahora, en lo negativo, eh, esa disciplina diaria, ¿va? De validar y tomar riesgo y validar. Y, por ejemplo, algo que no me gusta que pasa en Guatemala es que la gente mantiene su idea como un secreto, cuando lo opuesto es lo que tiene que pasar. Le tienes que contar a todo el mundo de tu idea, porque ahí es cuando empezás a validar tu idea para ver si solo es una buena idea o tiene el potencial de ser un buen negocio. Entonces, lo bueno, mucha creatividad. Y la verdad, los guatemaltecos sí están tratando de salir adelante y tienen ese deseo de salir adelante. Lo malo es que a veces esa disciplina diaria, constante, aburrido de tener que hacer esos experimentos y medir y ir cambiando. O sea, ahí es donde tenemos que trabajar más, es en cómo tener esa disciplina de validar con más profundidad y extraer lo importante de cada validación para mejorar ese producto hasta que ya tenga una propuesta de valor que realmente haga rentable el emprendimiento. Gracias, Philip. Aquí nos están preguntando que qué pasa cuando la data de la industria no es accesible. Digamos, el caso, usted el 2.1 millones, todos estos números, ¿en dónde uno los puede buscar o cómo puede hacer para llegar a obtener esa información tan valiosa en una industria que no es tan fácil de recibir esa información? Pues mira, y con mucho gusto lo puedo compartir en sesiones privadas, pero hay toda la información que uno necesita está accesible, ¿verdad? Uno a veces tiene que contar cantidad de camiones, ¿verdad? Y de ahí extrapolar información de qué tanto vende una empresa. Pero si no está en la web, y mucho está en la web, hay maneras de llegar a cuánto está vendiendo, qué tan grande es un mercado. O sea, no es muy difícil, pero sí hay una metodología de cómo saber qué tan grande es el mercado para un producto o un servicio. Y hoy en día, mira, desde 1600, 1700, de hace 30 años, la única gente que tenía información era la gente que iba a universidades. Y esas bibliotecas grandes en las universidades en Europa y Estados Unidos, esa era la gente que tenía acceso a esos libros de historia, de comercio, de ciencia. Hoy en día, todos los guatemaltecos que me están escuchando y todas las personas de nuestro país, a través del Internet, tiene acceso a toda la información que necesitan para desarrollar emprendimientos interesantes. Y es una oportunidad que nunca lo hemos tenido. O sea, hoy en día ya todos tenemos la información necesaria. Si seguimos una metodología práctica, podemos hacer emprendimientos menos riesgosos, ya con una información que se puede extraer de la web. Ok, buenísimo, Philip. Para concluir, nos regalaría un consejo, así como el que me dio en el podcast de volar, de salir de la empresa familiar y probar, que me sirvió bastante, por cierto. Mira, esto es muy personal, pero a mí me ha ayudado a llegar a donde estoy. Y son tres cosas que ya se volvió un hábito, ya ni lo pienso. O sea, cuando me levanto, agradecimiento, agradecer todo lo que uno tiene. De ahí contribución, ¿cómo voy a contribuir hoy en mi hogar, en mi comunidad, en mi empresa, con mis empleados? ¿Va? ¿Qué contribución voy a hacer hoy?
Eso es bien importante. Y el tercero es, y a mí me costó al principio, es siempre ver lo bueno en las personas. Porque a veces hay personas difíciles, cuesta ver lo bueno en cierta gente, pero si tratas de siempre ver lo bueno en cada persona, lo malo se va diluyendo. Entonces, si haces esas tres cosas, y realmente es para emprendedores porque te da mucho ánimo comenzar el día. Agradecimiento, contribución, ¿va? ¿Cómo voy a contribuir en esos aspectos de mi vida, ¿va? Con mi familia, mi comunidad, mi empresa? Y tercero, ver lo mejor en las personas. Si solo con eso empezás bien el día y con más energía y con más ánimo de ir a conquistar mercados. Y es algo muy personal, pero a mí me funciona y se ha vuelto un hábito en mi vida. Y si a usted le funciona es porque sí funciona, así que tenemos que hacer el caso. Buenísimo, Philip, siempre, como siempre, súper agradecido por su tiempo. Entiendo que es tarde. Gracias por darnos el tiempo. Hay muchas personas que fijo van a preguntar cómo lo pueden contactar. ¿Será que es por correo? ¿Será que es por LinkedIn? ¿Será que es por Facebook? Como quieran, lo que sea más fácil, siempre respondo. Y si son emprendimientos, sí tienen acceso a mi persona, porque sí creo que son el futuro Guate y es la única manera que vamos a sacar el país adelante. Emprendedores exitosos. Así que de todas formas me pueden contactar y tú tenés mi info de contacto. Y a los emprendedores les doy mucho tiempo, de veras, porque sí, es cierto. Son los individuales más importantes en el país, especialmente en este momento. Sí, no, gracias, Philip, y de verdad, súper agradecido por su tiempo, siempre súper agradecido. Nuestros hijos van a estar agradecidos por el trabajo que usted ha hecho con el tema de Ecofiltro, porque obviamente eso va a mejorar muchísimo el estilo de vida de toda la gente en Guatemala, así que ánimo, nosotros vamos a ayudarlo a llegar a esas familias, porque siempre estamos evangelizando. Yo soy un evangelizador de Ecofiltro, de verdad, en mi casa ya tenemos como 4, así que... Así que es algo bastante valioso, Philip. Gracias. Buena onda. Gracias, Marcel. Gracias por la oportunidad. No, me sé. Gracias. Buenas noches.